Justamente sobre este mismo asunto, los primeros resultados de la investigación de este accidente revelan que el exceso de velocidad fue el principal factor que provocó el percance. Así lo informó el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido. El funcionario detalló que el tráiler era conducido a más de 100 kilómetros por hora previo al primer impacto y que hasta el momento no se han encontrado fallas en el sistema de frenos ni huellas que permitan suponer el intento de frenado. Informó que hasta el momento se imputa homicidio culposo, lesiones culposas y daños en propiedad culposa, por lo que la probable responsable podría alcanzar una pena de hasta 50 años de prisión. El perito de tránsito refiere que el vehículo tractocamión era conducido a una velocidad mayor a 100 kilómetros por hora, tomando en consideración la trayectoria que siguió desde el contacto con el primer vehículo hasta que se detuvo totalmente su marcha, hasta el momento de la revisión que llevan del tráiler. Estamos hablando de que el tractocamión antes del hecho contaba con su sistema de frenos funcionando, a reserva de que se determine algún otro tipo de falla mecánica.